¿Cómo calificaría usted el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Cree usted que lo que está sucediendo en este momento es un franco camino a la privatización del petróleo en México? Justo lo que pagamos los mexicanos por las gasolinas. ¿Que pudiera ser plan con maña? Puede ser el mismo Andrés López Obrador, puede ser el mismo... Puede ser quien sea que Mancera. tome estas... Huatanca.tv, la televisión irreverente. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos acompaña Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un personaje fundamental en la historia de este país. Bienvenido, ingeniero. Juan Pablo, por favor. Gracias, ingeniero. Igual me uno a las palabras de Jorge. Para nosotros para mí en particular es un gran honor tenerlo hoy con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Y para entrar en materia, ¿qué le parece? Yo quiero preguntarle algo. Sabemos que está trabajando en una nueva iniciativa ciudadana llamada Por México Hoy, ¿cierto? ¿Qué se plantea en esta nueva iniciativa? Nos planteamos primero formular un programa, una propuesta que pueda representar un cambio profundo a las actuales condiciones del país. Esto es políticas distintas a las que se han venido instrumentando en estos últimos años y al mismo tiempo darle respaldo social, respaldo político a esta propuesta. Esto es construir un movimiento plural, un movimiento diverso entre aquellos que acepten esta propuesta, este programa, para impulsar, llevarlo a la práctica. Pero Es muy importante que cualquier propuesta política o el programa de trabajo tenga un fuerte respaldo social, que sea el que al final de cuentas impulse para que se lleve a la práctica. ¿Esta propuesta, esta iniciativa tiene algún fin en el sentido de crear un nuevo partido político? No para crear un nuevo partido político, pero sí para que se pongan en práctica políticas de Estado distintas a las que se han venido poniendo en práctica por lo menos en los últimos 40 años, que nos han llevado a esta situación de franco y grave deterioro social, político, económico, la economía que no crece, más desempleo, violencia, inseguridad, que es lo que caracteriza la situación del país prácticamente en cualquier punto del país que se toque. Ingeniero, usted se ha convertido, gracias a la trayectoria que ha tenido, como el representativo, a mi punto de vista, y líder de la izquierda en México. ¿A esto está pensado la adhesión de algunos otros partidos políticos, de algún partido político de la izquierda, o es un movimiento totalmente despolitizado? No, es un movimiento fundamentalmente político. Esto es, cabe gente que está en los partidos, quienes no están en los partidos, todo aquel que esté de acuerdo en este programa de cambio que estamos proponiendo, de poder tener una economía que crezca, poder dar atención a elevar los ingresos de la gente, a fortalecer las economías en los hogares del país, el aprovechar los recursos con que cuenta México para industrializarlo, para tener una economía mucho más, una economía potente y no una economía en deterioro como la que hemos tenido en estos últimos años. Quien esté de acuerdo con esto, ahora, no es un movimiento electoral, pero estamos conscientes que cada quien va a tomar sus decisiones en materia electoral. No pretendemos ni convertirnos en partido político ni presentar candidatos como en calidad de movimiento, en calidad de Por México Hoy, pero cada quien tomará sus decisiones en los momentos electorales, si apoya o no apoya tal o cual propuesta, tal o cual partido. Lo que nos importa es que partidos y ciudadanos tomen nuestra propuesta y sea esta la que presenten como alternativa para quienes vayan en su momento a votar y para quienes estén dispuestos a impulsar un cambio en función pues de estas políticas que estamos presentando. Qué buena falta nos hace. Yo creo que sí. Pero en algún momento esta iniciativa sí podría arropar a otros personajes, a otros candidatos. Quienes la tomen pues se verán arropados por la propuesta y seguramente si toman un compromiso público con esta propuesta pues pueden tener, yo quiero pensar, ventajas electorales. Puede ser el mismo Andrés López Obrador, puede ser el mismo... Puede ser quien sea que Mancera. tome estas propuestas. No estamos
excluyendo a nadie. Todo mundo cabe, nadie es indispensable. No se ve, ingeniero, en las boletas en el 2018 peleando por la presidencia. No me veo, porque si yo me presentara como candidato, lo que estaría planteando es una división. Hay muchos aspirantes, yo sería en este caso uno más, y no se trata de eso, se trata de unificarnos, pero no en torno a una persona, sino unificarnos en torno a un programa, una propuesta que efectivamente represente un cambio para el país, porque yo creo que de seguir así lo que vamos a tener son más problemas sociales, más estallidos, mayores o menores por todo el país, mayor inseguridad, y no es esto a lo que yo creo que aspiramos la mayoría de nosotros. De esta situación de la que habla, de esta brecha tan grande que hay entre ricos y pobres en nuestro país, ¿hay manera todavía de revertirlo? Sin duda, entonces siempre hay manera de empezar a corregir errores, empezar a corregir desventajas, empezar a corregir aquello que se considere equivocado, malo, en fin, yo creo que siempre hay manera, y siempre mientras más pronto se empiece mejor. Perdóneme que insista, pero sabemos miles, creo yo, que aún creemos que usted podría contender a la presidencia. ¿Por qué no, ingeniero? Yo no me lo estoy planteando en este momento. Creo que lo importante es tener un programa que unifique, un programa que efectivamente represente el sentir de gente que se mueve en distintos ámbitos, que está en la militancia política, quienes están en la academia, quienes están en la empresa, gente que está en organizaciones sindicales, campesinas, en grupos no gubernamentales. Me parece que aquí pues cabe todo el mundo, y si lo que saliéramos es con un candidato, estaríamos diciendo pues aquí hay uno más, y estaríamos planteando división. Si se lograra la unificación en torno a un programa, pues ya después lo de quién lo encabeza o quién lo representa sería secundario. Ingeniero, acerca de este punto yo le pediría viajar un poquito al pasado, hasta 1988, el 2 de julio. Muchos de los mexicanos nos acercamos a usted cuando aquel famoso, por llamarle de alguna forma, y como le llamó mucha gente, el fraude electoral, en la cual fue usted arrebatado de la presidencia de la República, y en algún momento, en una conjunción de muchos miles de mexicanos, usted tuvo el cerillo en la mano como para decir, lo voy a prender o lo voy a guardar. Usted decidió en ese momento, a mi punto de vista, y es una de las preguntas implícitas, decidió guardarlo. ¿Por qué fue así? ¿Se referían a ustedes, los gritos en esa plaza eran comandante Cárdenas? Lo recuerdo muy bien. Y si usted en ese momento hubiera decidido prenderlo, creo que el rumbo del país, no sé si para bien o para mal, hubiera cambiado. Tuvo el rumbo del país en sus manos, fue un parteaguas para los mexicanos. ¿Qué responsabilidad tiene usted en esto? Repito, ¿y qué fue lo que pasó que usted decidió en ese momento no prender la mecha? Mire, si prender la mecha sin preparación, prender la mecha simplemente porque hay un zócalo lleno, hubiera sido una gran irresponsabilidad. Esto es, sin preparación, sabiendo que lo que se hubiera provocado es un baño de sangre, pues no veo dónde está la responsabilidad y la sensatez de quien quiera que hubiera sido él o los dirigentes políticos de aquel momento. Me parece que no es nada más por reacciones viscerales que se pueden lograr los cambios. Perdón la pregunta, ¿usted cree que estuviéramos peor que ahorita? Pues seguramente hubiéramos tenido un régimen mucho más represivo de lo que hemos tenido, que no han sido propiamente suaves en ese sentido, pero seguramente hubiéramos tenido una situación mucho más represiva y mucho más dura, más dictatoria. Ingeniero, y regresando ahora al presente, ¿cómo calificaría usted el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues yo lo calificaría por sus resultados. Esto es, tenemos una economía que no ha crecido, ha crecido con muchas deficiencias, con mucha insuficiencia, hay una gran desocupación, por más empleos que digan que se hayan creado, pues no han sido lo suficientes para abatir el desempleo, no se han creado empleos formales suficientes, ha habido algo de empleo en la informalidad,
la violencia crece todos los días, cosa de encender cualquier programa de radio, televisión o tomar cualquier diario, pues asesinatos, descabezados, fosas, encuentros entre supuestamente grupos del narcotráfico, en fin, y me parece que este es el denominador común de todo el país. Una gran desigualdad social, pobreza que ha crecido. Simplemente en lo que va de esta administración reconoce el gobierno que hay 2 millones más de pobres, por lo menos. Entonces, pues esos son los resultados de este gobierno. Digo, más allá de que pueda haber algunas obras de infraestructura importantes y que se hayan construido algunos kilómetros de carreteras, etcétera, me parece que la situación es sumamente grave, porque al final de cuentas tenemos una economía que no crece y que no satisface, por lo tanto, las necesidades de la población, las necesidades sociales de 120 millones de mexicanos. Este es el resultado del neoliberalismo, llamado neoliberalismo. Es el resultado de las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde hace ya casi 40 años. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que cambiar? Un cambio completo. Esto es, en vez de tener políticas de restricción, políticas que reduzcan la inversión, pues políticas que inviertan, políticas que generen empleo formal, políticas concretas de industrialización, de cómo recuperar la capacidad productiva del campo, cómo ofrecer mejores servicios de seguridad social, cómo elevar la calidad de la educación, pero efectivamente no con medidas represivas en el ámbito educativo, sino revisando los planes de estudio, fortaleciendo sin duda alguna el sistema educativo, es decir, elevándolo de calidad, garantizando que en los ciclos que son obligatorios, jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, pues lleguen todos los niños y los jóvenes del país, que no haya deserciones, que no haya escuelas donde falten bancas, pizarrones, vidrios, agua, etcétera. Bueno, pues todo esto es a donde hay que poner el acento y a donde hay que poner la inversión. Pero claro, todo esto no es posible si no se combate también la corrupción, ¿no? Si no se combate la corrupción, yo creo que esta es una exigencia, yo diría que es la principal exigencia de la población, ¿sí? el combatir, el erradicar la corrupción, la impunidad, que se tiene que empezar de arriba para abajo. Pues, si no se golpea, si no se ataca, donde es más grave, que es en los cargos más altos, cargos más altos del gobierno y cargos más altos de la empresa, porque siempre hay alguien adentro y hay alguien afuera. Tenemos un gobierno rico con un pueblo empobrecido. Tenemos funcionarios ricos de cierto nivel para arriba, tenemos mucha gente en la burocracia que apenas la hace, apenas la logra, tenemos una enorme concentración de riqueza en sectores cada vez más reducidos de la población, y no es esto a lo que yo diría que aspira la mayor parte de los mexicanos. Yo quería preguntarle, ¿qué opina usted de las reformas estructurales? ¿Eran necesarias? Son necesarias algunas, pero no en la forma en que se hicieron. Okay. Hay una reforma hacendaria o fiscal que resultó totalmente insuficiente, no se recauda lo que requiere el país para invertir en desarrollo, hay que gravar más a quienes más ingresos obtienen, hay que quitar cargas fiscales a quienes menos ingresos tienen, hay que ir a una reforma educativa, como decía antes, que vaya desde a revisar los contenidos educativos, los equipamientos de las escuelas públicas, claro, garantizar la universalidad en cuanto a los ciclos obligatorios, garantizar que todo aquel que cumpla los requisitos académicos pueda formarse en todo el sistema educativo hasta los grados superiores, una reforma energética que efectivamente tome en cuenta cuidar nuestras reservas de petróleo principalmente para presente y futuro, que industrialice el recurso en el país, esto es, que no estemos vendiendo crudo y estemos importando gasolinas, estemos importando petroquímicos, claro, cuando aquí podrían estarse produciendo con lo que estamos exportando. Precisamente hablando de la reforma energética, yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted? ¿Es bueno o es malo que haya inversión extranjera? Y más aún, yo diría más aún,
¿Cree usted que lo que está sucediendo en este momento es un franco camino a la privatización del petróleo en México? Bueno, hay una entrega del subsuelo a intereses ajenos a los del país. Esto es lo que representan las reformas o los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Pero lo más grave es que tampoco hay una política petrolera en donde se vea cómo aprovechar el petróleo en función de los requerimientos del país, cómo se industrializa, como decía yo antes, el petróleo en el país, cómo esto genera impactos regionales, cómo impacta sobre otras ramas de la economía, de la propia industria. Y en el bolsillo de la gente, sobre todo. Y en el bolsillo de la gente, sobre todo, cómo logramos que el petróleo realmente sirva al desarrollo del país, sí. Cómo se evitan las ordeñas que representan millones y millones de pesos cuando existen tecnologías que se aplican en muchas partes del mundo para saber si hay una pequeña fuga y esta se puede controlar desde un sistema central, como en el caso del gas. Así como se controla el gas y desde aquí una oficina central de la Ciudad de México se puede abrir o cerrar una válvula en cualquier sitio del país, en el norte, en el sureste, que se encuentre para dejar pasar o no dejar pasar gas. Esto se podría tener también en el caso de los líquidos. Claro. Entonces, ¿podríamos decir que pudiera ser plan con maña? Pues no sé si plan con maña, seguramente si se instrumenta un programa como estos para detectar fugas, robos al final de cuentas, con lo que se ahorra en, yo diría, unos cuantos días, claro, se podría pagar claro, toda la instrumentación de un sistema como este. Ingeniero, ¿es justo lo que pagamos los mexicanos por las gasolinas? A mí me parece que no. Yo considero que tendríamos que primero, como un primer paso, volver a los precios que teníamos en diciembre del año pasado. Por otro lado, lo que se ha argumentado de que estos aumentos de la gasolina son para compensar un subsidio de 220 mil millones de pesos. ¿Existe tal subsidio? No existe tal subsidio, no existe. Esto lo podemos ver simplemente revisando los presupuestos de ingresos y egresos del país. Entonces no hay ningún subsidio que se esté aplicando o que esté planteado en estos términos en ninguno de estos instrumentos de política hacendaria. ¿Y por qué el gobierno dice que sí, que efectivamente hay subsidio? Porque hay ignorancia en la mayoría de nosotros. Y un gran porcentaje de la gasolina lleva un impuesto especial, el famoso IEPS. ¿No cree usted que en algún momento el gobierno podría sacrificar también parte de este impuesto especial para reducir precisamente la gasolina y que sucediera lo que usted dice? Lo que sucede es que tendríamos que revisar tener toda una política hacendaria, toda una política de impuestos, y habría que revisarlos todos, unos para arriba, otros para abajo, otros eliminarlos. Hay regímenes especiales que ya no tendrían razón de ser, hay privilegios que se le dan a ciertas ramas de la producción o de los servicios que no tienen ya razón de ser y que constituyen al final de cuentas privilegios. Entonces todo esto habría que revisarlo y tener un sistema impositivo, pues racional, y me parece que el gobierno de México tendría que estar muy atento si se va, por ejemplo, a revisar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pues a cómo se van a defender a los productores mexicanos, cómo se va a impulsar la economía mexicana, y no simplemente estar esperando a ver cómo se reacciona ante lo que seguramente pretenderá el presidente Trump, más ventajas para los productores y la economía norteamericana. De pronto pareciera que el gobierno mexicano como que no tiene una estrategia, ¿no?, a todo esto, no hay una respuesta. No... Pues como que hay demasiada sumisión, demasiada subordinación a los dictados del gobierno norteamericano. Muy grave. Así es. Muy grave esta situación. Así es. ¿Qué le parece la situación en la que está viviendo el PRD en estos momentos? Mire, yo estoy fuera del PRD.
lo veo como espectador. Me parece que pues las últimas medidas que se han tomado, los últimos problemas que ha vivido el PRD, pues van simplemente al debilitamiento del partido. Me parece que este es el efecto que se está teniendo, y no podría yo decir ninguna otra cosa más, porque los que están allá adentro son los que deciden y los que tienen la responsabilidad. Ingeniero, ¿usted visualiza el 2018 como el año en que la izquierda llegará a la presidencia de la República? Mire, yo quisiera visualizar el 2017 como el año en que empiecen los cambios que el país necesita, y no esperar ni al 2018 ni esperar necesariamente una coyuntura electoral. Si estamos en una situación tan apremiante, pues más pobreza, más violencia, más inseguridad, que ojalá esto pudiera empezarse a corregir desde ya. Más corrupción, bueno, pues hay que empezarle a golpear en la cabeza, pero ya, no esperar al 18 ni que esto sea solo un ofrecimiento de campaña. Esto hay que empezar ya, ahorita. Y el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿usted le ve alguna posibilidad? Mire, pues eso yo lo podré decir el día siguiente del primer domingo de junio del año próximo. Yo no hago pronósticos. Bueno, pero si usted no contiende a la presidencia en el 2018, ¿cuál sería su candidato? Si usted me dice quiénes van a estar en la boleta electoral. Digamos que por el lado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. No, ¿quién creemos? No, ¿quién creemos? Ok. ¿Algo más que le quieras preguntar? No, por mi parte es todo. No sé si usted quisiera. No, pues, al contrario. Tenemos aquí un público muy joven en Huatánca. Somos con una cobertura total. Y no sé si usted tenga algo más que decirle a la gente que va a ver esta entrevista mediante los medios electrónicos. No, pues solo agradecer a Huatánca esta posibilidad de charlar con ustedes y enviar un muy cordial saludo a todos los que nos estén viendo y escuchando. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta entrevista, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Huatánca.tv. Recuerden suscribirse aquí en Huatánca.tv, donde les tendremos más entrevistas y más contenidos. Hasta la próxima. Gracias.